Y bueno, continuando con la sesión, en Construcción Express, vamos a volver a la parte donde hemos quedado. Estábamos viendo justamente todo lo que tiene que ver con aspectos en la construcción desde el punto de vista de la protección, ¿no? Entonces, vamos a la pantalla de compartir y ahora vamos a revisar. A ver, un momentito, por favor. Vamos a buscar. ¿Dónde estamos? Estamos acá, sí, efectivamente, ¿no? Ah, excelente. Ok, estábamos aquí. Bien. Hay personas que siguen ingresando en el chat. A ver, alguien que está queriendo trabajar en el chat. No se escucha. Ah, ya. A ver, por favor, levanten la mano los que me escuchan. ¿Sí? Los que me escuchan, levanten la mano. Ok. Estimado Nelson, tienes que activar, por favor, tu audio. Activa tu audio. ¿Sí? Activa tu audio y ahí vas a poder eh, tranquilamente escuchar. Si no activas el audio tuyo, o el video en este caso, porque a veces el video con audio se activa, difícilmente vas a poder escuchar, ¿ya? Bien, ahora sí. Vámonos a ver la parte donde estábamos trabajando y estábamos acá, ¿no? Bien, habíamos observado, tenemos acá, ok, vamos, estábamos observando justamente esto, ¿no? Los tipos de protección, ¿sí? Y habíamos visto que eran los solventes orgánicos, hidrosolubles, creosotados. Solamente para resaltar un poquito o recordar lo que hace un momento atrás dijimos, los solventes orgánicos eran aquellos que tenían la capacidad efectivamente de poder disolverse con, vamos a decir, con solventes base derivados de petróleo, ¿no? Tenemos ahí gasolina, tina, agua gas, etcétera, ¿no? Los hidrosolubles, que se aplican en casos muy especiales, muy industriales, se pueden disolver con agua. Y los creosotados, dijimos que eran capas protectoras sumamente viscosas, ¿no? Como el alquitrán podría ser un caso en este, cuyo objeto es el de evitar cualquier tipo, crear una barrera protectora en el contorno de la superficie de maderas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la sesión un poco más dinámica y con. Ok, ahora vamos a ver la protección, pero desde el punto de vista de que, según el tipo de protección, según el tipo de protección. Ok, si vemos eso y consideramos según el tipo de protección, vamos a considerar, bueno, los siguientes tres. Puede haber protección temporal, permanente, ¿no? O protección curativa. Temporal, permanente, protección curativa. Bien, entonces, para esto nosotros vamos a revisar, a ver un poquito por favor, vamos a dejar de compartir y revisamos dónde estamos. Ah, aquí, excelente, estamos aquí. Bien, volvemos entonces a nuestra presentacióncita y volvemos a revisar el texto nuevamente. Y ok. Bien, estábamos aquí entonces revisando este tipo, en este caso, de protecciones. Ahora vamos a ver justamente según el tipo de protección, ¿no? Si hablamos de protección preventiva, eso es importante considerar. Protección preventiva, ¿ya? Aquí está. En protección preventiva tenemos entonces los siguientes. En protección preventiva yo puedo emplear protección temporal o también puedo aplicar protección permanente, ¿no? Temporal, permanente. ¿Qué es en este caso la protección temporal? Bueno, como su nombre lo dice, se limita a un tiempo determinado. En ese tipo de protecciones, generalmente los tratamientos son muy superficiales, superficiales. ¿Cuáles son los tipos de protección temporal más conocidos? Los con pinturas y barnices, ¿sí? Entonces son tratamientos muy temporales. ¿Por qué temporales, ingeniero? Bueno, aclaramos un poquito. Son temporales porque usted aplica pintura o aplica barniz y esto va a durar un determinado tiempo. ¿Qué significa? Que pasado cierto tiempo, más o menos unos 6 meses, 8 meses, un año puede ser, dependiendo mucho del caso, y a qué tan expuesto esté a los agentes bióticos y abióticos,
tiene que volver a aplicar una capita de pintura y barniz. Por eso es temporal, ¿no? Permanente, ya. La eficacia dice cuya eficacia es permanente, por lo menos durará varias decenas de años. Uy, este es un tratamiento muy, muy costoso. Bueno, costoso entre comillas, ¿no? Pero es mucho más costoso que un tratamiento temporal, ¿no? El producto protector queda fijo en la madera. Ahí vamos a ver más adelante cuáles son las profundas y pertenece justamente a ese tipo de protección, las profundas. Dice, independientemente de que sufra humedecimiento o secado. En este grupo están tratamientos industriales como presión vacío, ¿no? Ojo. Bien, los tratamientos permanentes se producen en autoclaves y son tratamientos que se realizan a madera estructural, es propiamente dicho. Es decir, si yo sé que voy a utilizar, en este caso, una viga de madera, la voy a utilizar para un friso, la voy a utilizar para una solera o para un pie derecho, ese es el uso que se le va a dar, conviene que esta madera tenga un tratamiento permanente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿sí? Si hablamos, ¿puede haber otro tipo de protección? Sí. Ya no hablamos de la preventiva, sino hablamos de la protección curativa. En este caso, la madera se encuentra atacada por lo que la protección curativa permite eliminar dichos agentes. Allá, entonces nosotros estamos trabajando con qué intención. La intención es eliminar los agentes que ya están atacando la madera, ¿no? Por ejemplo, puede haber un simple orado o secado de la madera. Esto es exponerlo al sol y en este caso los rayos UV también van a ir atacando ciertos elementos en la madera y van a hacer de que estos dejen de incidir, ¿no? O dejen de tener presencia en la madera, ¿ya? Esto se hace sobre todo con hongos. Yo también les había comentado que en algunos casos también puede aplicarse un poco de lavandina. A mí me pasa algún caso así, ¿no? Tenía una presencia de hongos. Y lo que es aplicar lavandina y la lavandina seca por completo la madera y eso obviamente ha evitado que sigan proliferando este tipo de honguitos, ¿no? Bien. A ver, entonces volvemos nuevamente a nuestra presentación cita, ¿ya? Estábamos acá viendo. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con tratamientos para insectos, ¿no? Y hay que considerar si los insectos están en ciclo larvario o ciclotermitas, ¿sí? Bien, si vemos eso o tenemos esa consideración, ¿qué podemos decir en este caso? ¿No? No es lo mismo que los insectos se encuentren en ciclo larvario o ciclotermitas. ¿Por qué? La larva, si hablamos del ciclo larvario, se encuentra al interior de la madera, entonces hace necesario introducir insecticidas. ¿A qué nos referimos con introducir? Existen técnicas, por si acaso he dejado en el blog yo pude dejar ya algunos videos que se refiere efectivamente a este tipo de tratamientos. Por favor, revísenlos. A ver, vamos a ver en este momento el blog, lo vamos a ver, pasaremos al blog. ¿Dónde estamos? Tenemos acá el blog, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vamos a construcciones 3, bien. Acá miren, hemos hecho justamente la parte de patologías en madera, pero tenemos acá un video de cómo detectar plaga de termitas. Tenemos otro video, cómo tratar termitas, carcomas, xilófagos. Otro video, ¿no? Este es un poquito más larguito, son 14 minutitos y aquí está hablando efectivamente cómo se presentan las termitas, cómo es que atacan las termitas, ¿no? Los daños que hacen en todo caso termitas, carcomas, más que todos los carcomas, ¿no? Y cómo deja. Por favor, revisen los videitos, ¿sí? Les hemos dicho que el blog tiene ese objetivo, ¿no? No es necesario que se coman los videos todos en un solo día, pueden ir viéndolos ustedes de forma, ¿no? Un poquito periódica, pero aquí ya está dando la información completa. Miren, acá por ejemplo está golpeando y lo que está haciendo es eliminar, ¿no? Mira, ya está observando, ya se asomó la carcoma, ¿no? Bien, entonces vayan por favor observando también estos videos que es importante que ustedes los vayan revisando, ¿no? Ok, bien, entonces dijimos, ¿no? Los insectos en ciclo larvario, para tratar este tipo de, vamos a decir, problemas en la madera, es necesario introducir insecticidas. Entonces, muchas veces se hace
inyección de gases, en todo caso, lo que se hace es, se está intentando trabajar exclusivamente con técnicas que lo que van a hacer es, en el peor de los casos, ahora sí, retornamos, introducir los insecticidas por las fibras, ¿no? Entonces hace eso bajo presión y demás, ¿no? Es muy interesante el trabajo. Dice, para entrar en contacto y eliminar al insecto, es lo que queremos hacer, ¿no? Esto puede ser por inyección, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Pueden ser gases o líquidos. La idea es aprovechar las fibras de la madera, ¿no? Así se atacan los insectos en estado larvario. Ahora, ¿qué pasa si son termitas? Estos ya son insectos y son obviamente mucho más difíciles de tratar. En algunos casos hasta se defienden, ¿no? Pues, ustedes saben que las larvas no se defienden. Las termitas o los insectos como las hormigas sí se defienden, ¿no? Entonces, el insecto no vive al interior de la madera. Este es un tema muy interesante. ¿Qué significa? Que yo tengo que proteger la madera, puedo aprovechar eso para atacar exclusivamente las larvas, ¿no? Y evitar que los insectos se aproximen a la madera. Entonces, como los insectos no viven en la madera, eliminarlos es muy difícil. Entonces, existen cazadores radioactivos, ¿no? Aquí tenemos el N24, P32, C36, CA45, que lo que hacen es, en todo caso, tratar de encontrar, localizar, lo más importante, sus colonias y proceder a la destrucción de las colonias, ¿no? Eso es, obviamente, la idea es eliminar las colonias que están atacando la madera, no eliminar por completo las termitas, porque las termitas también tienen, efectivamente, como todo ciclo, en todo caso, en el ciclo de la vida, tiene su función, ¿no? Bueno, ok, entonces, como ya hemos visto ese tema, ¿no? De cómo es que se pueden trabajar las termitas en ciclo larvario y demás, vamos a hablar ahora de los siguientes tratamientos. Vámonos nuevamente a la presentación. Perdón, vamos a la presentación como tal. Vamos acá a la presentación. Ok, excelente. Bien. No, no era esta. Ahora sí, vámonos a esta, efectivamente. Ahí está, ahora sí. Ok. Ya hemos visto cómo se pueden tratar las termitas en ciclo larvario o no, ciclo larvario o termitas. Y ahora hablamos de los dos tipos de tratamientos que hemos mencionado antes, los superficiales y profundos. Los superficiales tienen que ver exclusivamente con los temporales, ¿ya? Y los profundos tienen que ver con los tratamientos permanentes. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una imagen, en este caso esta persona está aplicando un tratamiento no superficial, sino profundo. Aquí esta manguerita que se puede observar, lo que está haciendo es inyectar, en este caso los orificios que dejan muchas veces los insectos, los insecticidas, ¿no? O los fungicidas, los va inyectando para que por las fibras se vayan comunicando todos y vayan a darle una mayor protección. Freddy, te escucho, Freddy, ¿tienes alguna consulta? Freddy, te escucho. ¿Alguna consulta, Freddy? No, no hay consultas, ¿no? Ok, muy bien. Silenciamos entonces. Bien, vamos a silenciar a todos para que no exista efectivamente, ¿no? Ok, muy bien. Silenciamos a todos, vamos a nuestra presentación y decíamos, ¿no? Tratamientos superficiales y profundos. Los superficiales tienen que ver con los temporales y profundos con los permanentes. Ok, vamos entonces a observar, según nuestra guía, ya, lo siguiente. Tratamientos superficiales y nos vamos a enfocar justamente en esta imagen, ¿ya? ¿Qué es esta imagen? Bueno, esta imagen no es nada más que un autoclave. Esta es un autoclave. El autoclave, por si acaso, cumple una función que aquí vamos a trabajar con dos efectos. Vamos a trabajar con efectos de presión y temperatura. En el autoclave trabajamos con dos efectos. Presión y temperatura. ¿Cuál es el objeto del autoclave?
es proveer en todo caso al cuerpo de la madera una protección más profunda. Por acción de la temperatura y la presión, todos los agentes que se colocan de forma superficial van a empezar a penetrar al interior de la madera por las fibras. Entonces, este es un tratamiento profundo, ¿no? Vamos a decir, si hablamos de aplicación, en este caso de elementos protectores, puede haber en todo caso, vamos a decir, por aspersión, ¿no? Aspersión es cuando tenemos nosotros estos agentes que parecen aerosoles, que van aplicando eso. Por inmersión, cuando yo voy a agarrar la madera y voy a meter en todo caso a un cuerpo, como son los creosotados, al fluido voy a meter la madera, eso es inmersión, ¿no es cierto? Por vacío es cuando hago en la brochita, estoy vaciando, ¿no? Estoy vaciando, relaciono vacío es lo mismo, ¿sí? Que es lo que generalmente pasa con las pinturas y barnices. Y en este caso, en los tratamientos profundos, lo que hace es, se va a aplicar el siguiente sistema. Se va a hacer el efecto de inmersión, se agarra la madera, se va a introducir por completo, ¿no? Es como si estuviéramos bañando la madera por completo. Y una vez que se baña la madera por completo, se le introduce a este efecto de autoclaves, que son como ollas de presión, en donde por la temperatura y presión, todo lo que ha sido bañado en la madera va a empezar a penetrar de forma profunda. ¿Sí? Ingresa de forma profunda. Esos son los tratamientos profundos. Y los superficiales, bueno, ya le hemos mencionado que tienen que ver única y exclusivamente con la aplicación, en todo caso, de pinturas y barnices. Aquí una vez más aclaramos el título y lo hacemos con azulito, ¿no? Vamos a decir, en los superficiales podemos aplicar, decimos, por vasido, ¿no ve? O traslación, algunos dicen también traslación, cuando yo empiezo a aplicar en todo caso la brochita, ¿no? O traslación, es lo que estoy haciendo. El otro puede ser por aspersión, cuando aplico aerosol, aspersión. Yo estoy aplicando un protector por aspersión. Y el ultimito que podría ser por inmersión, ¿no? Inmersión. Ok, ¿qué es la inmersión? Yo voy a agarrar y voy a por completo meter el cuerpo de la madera a toda, en todo caso, el fluido que va a ser el que va a proteger la madera, ¿no? Entonces, el profundo, ¿qué es? No es nada más que la combinación de un elemento, una protección de inmersión, que es la que más va a humedecer la superficie, y a esto le voy a poner un autoclave, ¿no? Presión más temperatura, ¿sí? Ok. Bien, entonces hasta aquí hemos visto todos los tipos de protección. Por favor, revisen en este caso el dosacito que se les ha enviado. Ahora vamos a hablar de algunos elementos muy interesantes. Vamos a irnos y vamos a vernos a la siguiente presentación. Ok. Vamos a dejar de compartir un momentito, ¿ya? Y vamos a ahora sí hablar de los otros elementos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Queda todo claro? Ahí voy a hacer la consulta. Vamos todos en reunión. Eliminamos el chat. Tenemos 14 personas. A ver, señora Alison, ¿hasta aquí tiene alguna consulta? ¿Todo claro? Señora Alison, a la 1, a las 2, a las 3, nada. Señor Germán, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Sí, Inge, ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? una pequeña aclaración, A ver. Inge. Este tipo de tratamientos, me imagino que son para diferentes tipos de maderas, ¿no? Con ¿Hablas de diferentes los dimensiones, profundos o superficiales? tanto en los superficiales. Es para una variedad de tipos de madera, ¿no? Me imagino. En Claro, función a si las hablamos en características. todo caso en construcción, estimado Germán, vamos a hacer, a tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Depende mucho, exclusivamente depende mucho del tipo de construcción, en todo caso, o el tipo de uso que voy a dar yo a la madera. Habíamos comentado, si son tratamientos superficiales, los superficiales se aplican generalmente a superficies pequeñitas, pueden ser a muebles de madera, pueden ser también a puertas en madera, ¿no es cierto? Se pueden aplicar a esas. A superficies en las cuales tal vez yo pueda controlar en el tiempo, no voy a tener mucho problema en protegerlas. Entonces, más puedo cambiar incluso el color del barniz, el color de la pintura, y eso ofrece una protección muy temporal. Es una protección superficial.
Pero habíamos comentado, hablamos de protecciones profundas, ¿no? En el caso, el uso de la inmersión de la madera, vamos a hacer la inmersión. Agarramos la madera, la vamos a meter en todo caso al fluido que va a proteger, y una vez que eso ya hemos metido, lo metemos a un autoclave, que es como un año de presión, donde por acción de la presión y la temperatura va a penetrar de manera mucho más profunda al cuerpo de la madera. Las protecciones profundas, les repito, se aplican exclusivamente a cuerpos que van a tener capacidad portante o a elementos estructurales al interior de las viviendas. Decíamos solera superior, solera inferior, pueden ser frisos, pueden ser en todo caso la estructura de techumbre, pueden ser pie derechos, etcétera. Ahí conviene que tengamos este tipo de tratamientos, ¿no? Por eso mismo es importante que yo sepa dónde voy a aplicar. ¿Por qué? Porque si yo, en este caso, a la solera, que va, en todo caso, hemos dicho que la solera es con una columna en madera, ¿no es cierto? Si a la solera Sí, yo sí. le hago una protección muy superficial y tengo en el lugar por agentes bióticos y abióticos, es muy probable de que yo tenga carcomas en el lugar, no me voy a dar cuenta, no le he hecho una protección profunda, esa solera va a tener presencia de carcomas. Internamente va a ver los daños. Yo no me estoy dando cuenta. Las carcomas, hemos dicho que el ataque de las carcomas es muy poco visible, ¿no es cierto? El de las termitas sí es visible porque se nota cómo el cuerpo se va degradando, se va haciendo poco a poco, pierde en este caso volumen. En el caso de las carcomas, no, internamente es el ataque. Entonces, yo estoy cometiendo un error por negligencia al no proteger, en todo caso, ese elemento estructural de una manera profunda. Ese es el problema. Entonces, yo solamente le digo, le aplicamos pinturita y ya está. Con el tiempo, si las condiciones le dan, temperatura, humedad, etcétera, son las propicias, puede que carcomas estén atacando un elemento y por eso se produzca el colapso de toda la estructura, ¿no? Hay que tener en cuenta muy bien eso. Por eso depende mucho de qué tipo de estructura yo voy a proteger. Puede que yo desee proteger exclusivamente puertitas, la protección es temporal, no pasa nada. Elementos estructurales tienen que tener una protección profunda. ¿Listo? Esa es la mayor decisión. Ok, listo. Entonces, como hemos acabado esta partecita, pasaremos a la segunda parte, ¿ya? Y vamos a ver ya con aspectos relevantes de la construcción. Bien, esto va a ser sumamente cortito, ¿no? Porque los dossiers tienen ustedes y es algo que ustedes ya conocen. Además, con ustedes vamos a hacer rápida en todo caso la reacción, ¿no? Aspectos relevantes de la construcción. Miren aquí, pueden observar, hemos dicho que la madera es uno de los elementos de los cuales se puede hacer absolutamente toda la casa, ¿no? Los elementos estructurales y también se pueden hacer en todo caso los elementos internos como muebles, hasta utensilios para comidas, ¿no? Hay platitos en madera, se puede hacer todo eso con maderita, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos observar acá? Tenemos consideraciones y requisitos. Si hablamos en todo caso de cuáles son los requisitos, y aquí vamos a utilizar nuevamente nuestro resaltadorcito, el rojito, el mejor, ¿no? Consideraciones y requisitos para que podamos considerar una estructura como una vivienda. Vivienda en el sentido de que hay personas que habitan el lugar. Puede ser que sea una vivienda o puede que también sea una oficina, en todo caso, y todo hecho de madera, ¿no? La estructura tiene que tener los siguientes requisitos. Tiene que ser segura, tiene que ser funcional y tiene que ser durable. Tiene que ser segura, tiene que ser funcional y tiene que ser durable. ¿A qué nos referimos con segura, funcional y durable? Bueno, vamos a ir entonces, nos vamos a ver en todo caso a lo siguiente. Bien. Vámonos aquí, un poquito vamos a ampliar. ¿Sí? Se está viendo, ¿no? En este caso, por si acaso, este es la unidad 3, aspectos relevantes. ¿Se está viendo eso, no, señor Adam? ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí vamos a ver. Señor Adam, está. Adam, ¿usted puede observar el texto que estamos viendo ahorita? El que dice construcción y vivienda. Nada, se fue a comer una sartita. Listo. Bien. ¿Se ve, señora Alison, el texto? Nada, se fue con el señor Adam. Vamos, están comiendo. ¿Se ve, se ve? Sí, se lee, ingeniero. Buenos días. Ah, ok, buen día. Ok, excelente. Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver aspectos, en todo caso, relevantes para la construcción de la madera, construcciones en vivienda.
vamos a tomar en cuenta los siguientes requisitos, ¿no? Si la idea es, en este caso, satisfacer necesidades, pero desde el punto de vista de, eh, de habitar un espacio físico, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta si queremos nosotros trabajar en una estructura en vivienda? Seguridad, funcionalidad y durabilidad. ¿A qué nos referimos con seguridad? Bueno, primero, nos tenemos que tomar en cuenta que todos los aspectos o los elementos que van a formar parte de la vivienda tienen que ser capaces de resistir. Ya. ¿La madera tiene esa capacidad? Sí, tiene esa capacidad. ¿De qué depende? Depende si es madera dura o madera blanda. Hemos dicho que la madera tiene tres posibles usos, ¿no es cierto? Uso definitivo, uso auxiliar y en este caso transitorio, definitivo y auxiliar, ¿no? Dijimos que tiene esos tres tipos de uso de la madera. En todo caso, si voy a utilizar la madera para un uso definitivo, para un componente al interior de la vivienda, un elemento estructural, ¿no? Es importante que ese elemento tenga la capacidad de resistir, ¿no? ¿Pero resistir qué? No solamente, en todo caso, las cargas, sino también los diferentes aspectos de la naturaleza, ¿no? Tales como los sismos, vientos, lluvias, nieve, etcétera. Tiene que resistir todas las inclemencias climatológicas. Eso es importante considerar. Además que las solicitaciones mecánicas como tal, ¿no es cierto? Bien, eso tiene que ver con el aspecto de seguridad. Para mejorar la seguridad, si hablamos en todo caso de poder también soportar las instalaciones sanitarias, gas, etcétera, y yo sé que el gas puede producir fuego, la electricidad puede producir fuego, entonces también tengo que ver que la madera que voy a utilizar tenga la capacidad de soportar también, en todo caso, no propagar con mucha facilidad el fuego, que hemos dicho que es uno de los elementos abióticos más agresivos en la madera, ¿no? Retardar en todo caso la acción del fuego, ¿sí? Bien, entonces, si hablamos de seguridad, estamos mencionando los mecanismos que aseguren un buen funcionamiento en todo el proceso, en todo caso del producto y del servicio. La idea es que la estructura no colapse y falle. Esa es la idea, ¿no? Que no colapse y que no falle. Bien. Entonces, eso desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué será funcionalidad? A ver, veremos qué es funcionalidad. Bien. Funcionalidad. Entendemos funcionalidad, ¿no es cierto? Por entender los hábitos y costumbres de los habitantes. Ya. Ok. Ustedes han visto que cada cultura tiene cierto tipo de comportamiento. Y si hablamos en todo caso de la cultura japonesa, que es una de las que más ha profundizado el uso de la madera en las estructuras de vivienda, podemos decir que ellos han entendido cómo pueden emplear. Los japoneses generalmente tienden a dormir en el piso, a nivel del nivel del piso. Nosotros utilizamos un catrecito, ¿no? El entender los hábitos y costumbres de las personas que van a vivir en esa estructura es importante, ¿sí? No es lo mismo que yo duerme en un piso, en todo caso, de cemento, que duerme en un piso de madera. Entonces, si yo voy a dormir constantemente a nivel del suelo, es importante de que ese suelo esté lo más prolijo posible. Y eso se refiere con funcionalidad, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver en entender justamente cómo es el medio ambiente o cuáles son las condiciones estables de temperatura, humedad, acústica, iluminación, ventilación, etcétera, ¿no es cierto? A muchos de nosotros nos gusta que el ambiente esté sumamente ventilado. Eso hace que nuestra casa sea funcional. Si mi casa, si a mí me gusta que el ambiente esté ventilado, pero tengo una ventana y es muy pequeñita, para mí esa estructura no es funcional. Entonces, eso que tiene que ver exclusivamente con aspectos y costumbres mías, ¿no? Y al igual que todos ustedes. Eso tiene que ver con los aspectos funcionales. Por ejemplo, puede que al señor Adam le guste que a él le gusta andar todo el tiempo descalzo en su casa. Si es así, entonces él va a querer que el ambiente, que el piso sea caliente, que no sea frío. Entonces él le va a poner una alfombra. Si no tiene alfombra su casita, para él no es funcional. De eso estamos hablando, ¿no es cierto?
Bien, entonces está asociada efectivamente con la habitabilidad y estética de todos los distintos espacios de la vivienda, ¿no? Eso tenemos que ver desde el punto de vista funcional. Algunas cosas para mí funcionan, para otros no. Entonces, yo tengo que tener, eso tiene que ver mucho con los aspectos culturales y de costumbre, ¿sí? Eso va a permitir de que las actividades se desarrollen de forma armónica y sean normales para toda la familia o todas las personas que habiten el lugar. Ok. Hemos entendido que es funcional, que es seguridad. Adam, te escucho. ¿Dónde estamos? A ver. Señor Adam. Ahora sí. Escucho. ¿Alguna consulta? 5, 4, 3, 2, 1. No hay consultas. Ok. Volvemos entonces acá, ¿no? Durabilidad. Si hablamos de durabilidad, ¿no? ¿Qué es durabilidad? La capacidad de un material de mantener sus propiedades y características frente a todas las exigencias. ¿Tiene que ver con seguridad? Sí, pero aquí estamos diciendo que estas capacidades se permitan prolongar en el tiempo. Eso es durable, ¿no? Va a ser exigible, puede que haya un movimiento sísmico, pero aún así tiene que conservar sus propiedades, se van a conservar, eso es durable. Los ingenieros, en este caso civiles, tenemos esta misión, ¿no? El sitio de ingeniería tiene la misión de obtener en todo caso, rescatar las mejores propiedades de un material. Yo tengo que ver, si voy a emplear un material en la construcción, tengo que ver si este puede ser durable, sí o no en el tiempo, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Tiene que ver mucho con el tiempo de vida útil del elemento a lo largo de su tiempo de servicio, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar todos los componentes que van a formar parte, en todo caso, de la vivienda. La idea es considerar, ¿qué cosa? Los aspectos de manutención o mantenimiento, con qué frecuencia le hace mantenimiento, con qué frecuencia se hacen mejoramientos o reposición de los elementos estructurales, porque esto me va a generar costos, ¿sí? Hemos dicho alguna vez, hablando en construcciones, que efectivamente los policarbonatos tienen un tiempo de vida útil bastante reducido, son 10 años, 8 años. Entonces, si yo soy consciente de eso, sé que cada 8 años tengo que cambiar eso. Le da un aspecto bonito, calienta el ambiente, pero cada 8 años tengo que controlar, ¿no es cierto? Entonces, la durabilidad de los policarbonatos es relativamente reducido en comparación con las calaminas. Bien, entonces, si yo tomo en cuenta estos aspectos, yo voy a considerar o voy a tener en cuenta que efectivamente la construcción de una vivienda es posible con elementos en madera. Ahora sí, vamos a un ejercicio con ustedes, un ejercicio sumamente rápido, ¿sí? Estamos a 4 minutos de terminar. ¿Cuáles son los pasos para la construcción? A ver, nos vamos a nuestra pizarrita. ¿Cuáles son los pasos para la construcción? Y ponemos aquí. Pasos para la construcción. Y todos los que alguna vez han llevado conmigo Construcciones 1 saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, pasos para la construcción. A ver, el primer paso es justamente, vamos a decir, instalación de faenas. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso, después de instalación de faenas, ese es el planteo. El tercer paso después del planteo son las excavaciones. Después de las excavaciones vienen las nivelaciones. Nivelación 1, nivelación 2, ¿no es cierto? Después de las nivelaciones vienen las fundaciones. Después de las fundaciones viene el contrapiso. Después del contrapiso, ¿no? De los contrapisos viene todo lo que son las mamposterías. Después de cerrar las mamposterías, dependiendo mucho son niveles, 2 niveles. Esto en caso de mamposterías, en el caso de que estemos trabajando niveles, ¿no? Niveles, menos niveles. Menos niveles. Sí, en otro caso, nosotros podríamos aplicar ya no mampostería, sino podríamos aplicar aquí, dependiendo mucho, esto podría ser un sistema de viga columnas.
Después del sistema de biocolumnas viene la parte, en este caso, de, vamos a decir, techumbre. Viene la cubierta. Y de ahí trabajamos con las instalaciones, ¿no? Antes de las obras, obra fina. Bien, a ver, entonces, más o menos, estos serían los pasos de forma rápida, sin considerar en todo caso estudio topográfico y demás, que tienen que realizarse para la construcción. Estos serían los pasos. En construcción conmigo hemos tratado de estudiar todos estos pasos, ¿no? Algunos profundizarlos un poquito más que otros. Bien, eso nosotros por si acaso lo tenemos acá, ¿no? Estudianlo por favor. Bueno, este es un repaso de lo que ustedes ya saben: ubicación del terreno, características del suelo, corte del terreno, topografía. Esto ustedes ya lo conocen, saben, por ejemplo, qué tipo de suelo es mejor que otro, etcétera, ¿no? Y además de eso, bueno, también vamos a hablar en este caso de la seguridad industrial. Seguridad industrial, ¿en dónde? En la construcción en madera, ¿ya? Entonces, si yo ya he entendido cuáles serían los pasos para la construcción, aquí vamos a mencionar un aspecto importante en fundaciones, que la madera también se puede emplear como una fundación, siempre y cuando tenga una protección profunda. Ah, ya, la madera puede ser una fundación, sí, se puede aplicar siempre y cuando tenga protecciones profundas. Eso vamos a aclarar, ¿sí? Muy en cuenta ese dato. Y vamos a la parte 3 que tiene que ver seguridad industrial en el trabajo. Bien, ok.